Bienvenidos al segmento de entrevistas. Hoy nos acompaña el doctor Arturo Cóndor, rector de la Universidad EARS de Costa Rica, quien nos va a hablar sobre cómo están manejando todos estos avances agrícolas en el área académica. Bienvenido a Noticias del Agro. Es un placer estar aquí. Para comenzar, me gustaría que nos comentara cómo ha sido la evolución del modelo de educación agrícola universitario que ustedes están impartiendo. Bueno, el modelo de la Universidad EARS nace diferente a las universidades tradicionales en que tiene elementos de aprendizaje experiencial centrado en el estudiante, que significa que cada estudiante tiene su camino de aprendizaje a lo largo del programa, aunque obviamente es parecido o igual para todos. Cada uno tiene unas metas personales que son definidas con ellos. También es diferente en que tiene un contenido técnico, digamos, importante, más de la mitad del programa, pero no es todo el programa. Y su entrenamiento como emprendedores, su entrenamiento como líderes comunitarios es tan importante como la parte técnica. EARS nace así, y con los años donde ha habido evolución es, por ejemplo, en el tema de uso de tecnología. Hoy en día claramente usamos tecnologías que hace 30 años no existían. Tenemos temas como la agricultura de precisión, que se hace posible gracias al bajo costo de drones, gracias al bajo costo del procesamiento de información. Eso hace 30 años no era ni posible, y cuando fue posible era muy caro. Entonces, se ha venido evolucionando con el tema de inclusión de tecnología. Ha evolucionado en la diversidad de los estudiantes, ¿verdad? Hoy tenemos 20% de estudiantes de África que no estaban en el cuerpo estudiantil al principio de la universidad y que han traído una diversidad interesante, tanto culturalmente como en los retos de la agricultura y de la ruralidad que estos estudiantes africanos representan. Entonces, han ayudado a crear una mayor diversidad en ese sentido. Hacia el futuro queremos profundizar el rol de la tecnología. En particular queremos hacer mucho más fácil la digitalización de la interacción para poder, por ejemplo, tener videoconferencias más constantes con otras universidades alrededor del mundo. Nosotros estamos en una zona rural de Costa Rica y eso nos hace limitado. Y esperamos seguir profundizando el rol de la tecnología en la agricultura y en los temas rurales también. Conocemos que actualmente las prácticas están predominando a nivel educativo en sus campus. Los estudiantes pasan más tiempo en el campo que en las aulas. ¿Qué tan positivo llega a ser? Efectivamente, los estudiantes pasan alrededor de un 25-20% en las aulas y el resto del tiempo están en el campo, están también en laboratorios, están aprendiendo a través de la experiencia, aprenden haciendo. Hay una parte de aula que es importante, hay ciencias básicas que son importantes, como la biología, como la química, como la matemática, como la física, y ellos lo tienen, pero la masa de su aprendizaje es en el campo. Como digo, el campo incluye los laboratorios. ¿Para qué queremos hacer esto? No solamente para que el aprendizaje venga de su experiencia de hacer, sino para que experimenten cuando hacen. Entonces, la gran mayoría de nuestros estudiantes experimentan con sus profesores. En el cuarto año todos experimentan ya en un trabajo de diseño personal, pero desde el primer año ellos están en un proceso continuo de prueba y error alrededor de diferentes técnicas agrícolas, pecuarias y demás. ¿A qué se refiere cuando habla de diseño personal del estudiante? Bueno, cada estudiante tiene un origen diferente, ¿verdad? Tenemos 87% de ellos vienen de áreas rurales, pero vienen de una diversidad muy grande del campo costarricense, del campo paraguayo, del campo haitiano o del campo de Kenia. Cada uno de ellos trae fortalezas y también retos, ¿verdad? En temas de universitarios académicos que requieren una remediación o requieren un entrenamiento diferente. Entonces el primer año está diseñado para que cada uno de ellos, en función de sus necesidades, tome los cursos o los talleres que necesiten para completar su preparación académica. De segundo año en adelante, cada uno están más, digamos, ecualizados, pero por ejemplo, cada uno tiene sus programas, sus proyectos empresariales y son diferentes. Entonces, según el proyecto empresarial, por ejemplo, cada grupo de estudiantes tiene un tutor que es experto en cosas diferentes. Si un grupo de estudiantes tiene de negocio criar ovejas, la persona que lo va a ayudar y va a ser su mentor en ese proceso por los 2 años y medio va a ser un profesor de ciencia animal que tenga experiencia en eso. Si por otro lado un grupo está fabricando helados, por ejemplo, va a ser alguien del área de procesamiento de alimentos que sea. Entonces, en ese sentido, cada uno tiene un camino de carrera distinto y personalizado. Cada uno de ellos va a una pasantía en tercer año alrededor del mundo, más de 30 países,
esa pasantía tiene un diseño muy personal, depende del interés y la necesidad de cada estudiante. En la reciente presentación que realizó en Agrotransformación mencionó que la universidad para usted es una semilla de líderes. ¿Cuál es el fin de optar por esa posición? Porque dos cosas diría yo. La primera, lo mencioné en la presentación, si estamos invirtiendo recursos de la sociedad para formar a una minoría tan pequeña, en Latinoamérica 20% de los ciudadanos llegan a la universidad, no todos se gradúan, y un porcentaje muchísimo más chico que ese va a universidades internacionales, tiene experiencias como las que provee la Universidad de Hearst. Si eso es así y estamos invirtiendo recursos importantes de la sociedad en preparar a un grupo pequeño, no bastaría, no sería éticamente suficiente pensar que su rol en la sociedad es únicamente ser un profesional técnico, capaz y eficaz. Es decir, que sea muy bueno manejando cosechas, que sea muy bueno haciendo software, que sea muy bueno curando a un paciente o que sea muy bueno construyendo una casa. Si yo voy a invertir esos recursos en un grupo tan pequeño de la sociedad, más vale que ese grupo sea un semillero de líderes, personas que más allá de construir una buena casa pueda hablar de lo que es una vivienda digna y de cómo vamos a hacer para que todos tengamos una vivienda digna. Más allá de simplemente cómo manejar una cosecha, sea un líder que sea capaz de cuestionar prácticas en ese manejo de cosechas, pero también de buscar soluciones, por ejemplo, al tema de la pobreza que permea la agricultura en Latinoamérica y en África en particular, pero en el mundo en desarrollo. Entonces, esa es la primera cosa. Son muchos recursos invertidos en una proporción pequeña, por un lado. Por otro lado, si uno ve las instituciones en la sociedad, ¿dónde están las oportunidades de seleccionar esos líderes, verdad? La educación primaria y secundaria uno quiere que sea universal. Y por supuesto ahí van los líderes también y uno quiere fomentar esos liderazgos en esa educación. Pero la educación universitaria tiene un diseño diferente, está diseñada para seleccionar algunos. ¿Cómo selecciono y qué selecciono? Es mi decisión. Y la universidad, por ejemplo, para seleccionar, para formar esos líderes, selecciona líderes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y es de las cosas que hacen diferente el programa, ¿verdad? En Costa Rica dicen no se puede hacer chocolate sin cacao. No se puede preparar buenos líderes si no tengo de entrada personas que están interesadas en jugar el rol de líder. Antes de finalizar, me gustaría que nos mencionara cómo ve el futuro de la educación agrícola. Bueno, yo creo que necesitamos muchos cambios, ¿verdad? Yo he visitado en estos últimos años algunas escuelas de agricultura donde las proporciones son muy inversas, ¿verdad? Donde el 90% del tiempo los estudiantes están en aulas urbanas, por ejemplo, que no tiene nada de malo, pero entonces es muy difícil imaginarse un aprendizaje experiencial en donde una vez cada 3, 4 fines de semana yo voy a una granja académica que tiene la universidad en las afueras de una ciudad. Entonces yo veo una necesidad de cambio muy, muy urgente. Creo también, sin embargo, que cambios tecnológicos nos están dando una oportunidad de cambio brutal. Puede ser que las universidades se queden por fuera de ese cambio, en educación agrícola como en otras áreas, pero yo creo que va a cambiar sí o sí. Digamos, más y más uno encuentra hoy en día softwares, por ejemplo, que sin ser uno experto incluso, ingeniero agrónomo, uno puede tomar una foto de una hoja de una planta y hay ya sistemas inteligentes que le están diciendo esta planta de lo que fuera, tiene este problema, tiene este hongo o tiene esta cuestión. Entonces, el rol de esos profesionales va a ir cambiando. Y ya no va a estar tanto en ser el único que sabe en ese pueblo, cuando la hoja tiene una mancha amarilla de esa forma, qué clase de hongo es el que está atacando la planta y qué producto o qué proceso puedo seguir para curar la planta. Sino que va a ser una persona que el profesional va a ser una persona que teniendo esa información a la mano, igual que muchos de los agricultores alrededor, va a ser el que tiene el criterio de cómo aplicar esos productos, de cuáles de esos productos, por ejemplo, tienen un impacto ambiental inaceptable o tienen un costo que hacen que el cultivo no vaya a ser rentable y no genere bienestar para esa sociedad. Entonces va a obligar a los profesionales a ser más sofisticados o a dejar de ser el centro de la toma de decisiones, ¿verdad? Y puede ser que en 10 años hayan robots, no físicos, me refiero, software, que en un momento dado le digan a un agricultor no solo qué hongo tiene la hoja, sino que le haga recomendaciones específicas. Entonces va a cambiar la formación
Nos acompañó el rector de la Universidad Air de Costa Rica, el doctor Arturo Cóndor, quien nos habló sobre cómo vienen manejando todos estos avances agrícolas en el área académica. Nosotros hacemos una breve pausa. Al regreso, más de Noticias del Agro. Conoce datos destacados del mejillón.